Les quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Romina Rioja y estoy a cargo de la coordinación del programa Adulto Mayor. Me acompaña parte del equipo, está Catherine Vergara, por ahí también veo conectada a Paula Gajardo. Somos parte del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica. Les queremos dar la más cordial de las bienvenidas a este nuevo ciclo del programa sobre espiritualidad. Este año el ciclo se titula Revivir la Alianza. Estamos muy contentas de poder iniciar este nuevo proceso. Esta es nuestra primera sesión. Recordarles que nos juntamos cada primer lunes de cada mes, así es que esta es nuestra primera sesión del año. Para esta primera sesión del año queremos invitarlas e invitarlos a que tengan una libretita a mano. Cuando les llegó el mensaje de conexión, les comentamos que ahí por ahí veo, Aurora nos muestra su libreta también de apuntes. Muchas gracias. Magne también. Tengan su libretita a mano donde puedan, luego vamos a tomar algunas notas ahí de reflexión. Así es que esa es la primera tarea que tenemos o la primera innovación que tenemos este año, ¿no? Para esta instancia está cofinanciada por la Fundación Grandes, así es que le vamos a agradecer muchísimo a la Fundación Grandes también de su aporte para la realización de esta instancia. Les quiero contar que hoy, para dar inicio a este nuevo ciclo 2020-2026, que como les comentaba se titula Revivir la Alianza, nos acompaña el vicegran canciller de nuestra universidad, de la Pontificia Universidad Católica, el padre Luis Osvaldo de Castro. Él es sacerdote desde hace ya 23 años, estudió física antes de entrar al seminario, donde se relacionó especialmente con la liturgia, la música, los coros. Realizó además un magíster en teología en nuestra universidad y luego en Barcelona cursó un doctorado en liturgia. Colabora con la Conferencia Episcopal y la Arquidiócesis en temas litúrgicos. Ha estado a cargo de varias parroquias. Actualmente es párroco de la Iglesia de la Veracruz. Desde 2024 es vicegran canciller y recientemente asumió la misión de capellán general del DUOC UC. Dejo con ustedes para iniciar este nuevo ciclo al vicegran canciller para que nos dé unas palabras de bienvenida. Padre. Muchas gracias, Romina. Tanto título que pusiste, la verdad es que es un cura como muchos otros, y muchos han sido parroquianos, así que aprovecho de saludarlos también, una alegría verlos acá. Eh, Perdón, va a haber un poco de ruido de fondo, estoy aquí en la Casa Central de la Universidad Católica, pasan las ambulancias por afuera, todo pasa por acá, por la Alameda, pero quería partir diciéndoles que para mí una gran alegría volver a estar con ustedes. Hace 2 años estuve también la inauguración de uno de estos años. Fue muy lindo porque fue con Gastón Sublet, que hizo una reflexión tan bonita sobre el mundo interior, sobre la contemplación. A mí por lo menos no se me ha olvidado esa importante reflexión. Así que hoy día tenemos el lujo de tener al profesor Ventué con nosotros, que prepárense porque se lo van a gozar, de eso no me cabe ninguna duda. Además, son reflexiones profundas y muy interesantes, así que cautivantes las que van a escuchar con el profesor Ventué. Yo solo quisiera, previo a esta exposición del profesor Ventué, decirles unas palabras de bienvenida a nombre de la Universidad Católica. Quiero contarles que una de las novedades que quiere hacer la nueva rectoría es abrir la universidad para personas adultas, mayores, que quieran estudiar, que quieran volver a la universidad, que quieran tal vez enfrentar la última etapa de la vida, también estudiando los cursos que quieran, la carrera que quieran, sin dar pruebas, o si quieren dar pruebas también, pero volver a la universidad creemos que puede ser una gran riqueza para enfrentar los distintos momentos de la vida, especialmente la etapa final, donde las preguntas fundamentales se nos hacen más urgentes. Me imagino que puede ser muy atractivo participar de cursos de teología, cursos de literatura, cursos de astronomía. Creo que puede abrirse un mundo muy interesante. Se está desarrollando todo eso, pero estén atentos porque les vamos a estar informando, porque nos parece que sería muy valioso también para nuestros estudiantes jóvenes poder tener como compañeros de sala, de aula, a personas que ya han reflexionado sobre las cosas importantes que hay en la vida. Eso les quiero decir como una previa. Y bueno, dar la bienvenida a este nuevo ciclo, programa de espiritualidad, que se han tocado temas tan interesantes. Me contaba Margarita María de la vida plena, la inspiración, el bienestar, el envejecimiento,
En el fondo, queremos que la reflexión acompañe los distintos procesos de nuestra vida. Los pro- pero la reflexión, aquella que es realmente interesante, aquella que vale la pena. O sea, no tenemos tiempo para perderlo en aquellas cosas que no son las fundamentales. Creo que es muy importante hablar sobre el sentido de la vida, sobre lo que es la vida plena, sobre lo que es la trascendencia. Creo que eso ha sido un poco el camino que han recorrido a lo largo de estos cursos, de estos años, y me alegro mucho que ese espacio se haya generado a partir de la pandemia. Claramente detrás de este programa hay una comprensión amplia, profunda, profundamente humana de lo que es la espiritualidad, de esta fuerza interior que no es mágica, sino que tenemos que trabajar por ella, tenemos que cultivarla. Yo lo insisto mucho, sobre todo en estos días de Semana Santa que estamos terminando, que hemos terminado ayer, que el mundo interior requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere estudio, requiere oración, requiere silencio. A veces pensamos que basta como con ser piadosos y como que el resto es como una magia de Dios que va a actuar. Y la experiencia nos enseña que no, que hay que dedicarle mucho tiempo, mucho recurso al mundo interior. Por eso me alegro mucho que ustedes se den este espacio para entrar en ese mundo interior, para ver qué herramientas me permiten fortalecerlo y me permiten profundizar en ello. La espiritualidad es central en nuestras vidas, ¿cierto? Atraviesa nuestra existencia, la espiritualidad nos permite tomar decisiones, fortalece nuestras relaciones y hace que lo cotidiano se convierta en algo profundo. Esa es la gracia de la espiritualidad. En la vida adulta adquiere un sentido muy especial la espiritualidad. Es un elemento valioso, eh, es una fuente de sentido, es una fuente de sabiduría, de integración, de preocuparnos por lo esencial. Este año el programa nos quiere invitar a reflexionar sobre revivir la alianza. Estoy seguro que muchos de ustedes han estado vinculados con el mundo de Schoenstatt y a lo mejor les sale mucho más fácil hablar de esta alianza. Para nosotros, seguramente lo vamos a escuchar también del profesor Bentué, la alianza es fundamental porque Dios establece una alianza con su pueblo, con el pueblo de Israel, y nosotros pertenecemos como cristianos a esa alianza, somos herederos de esa alianza, una alianza que es renovada en Cristo. ¿Y qué es lo que es esta alianza? Es un vínculo profundo. No es un Dios que solamente nos crea, sino que es un Dios que se decide a caminar con nosotros. Se decide a recorrer nuestra tarea de la vida. El Señor nos acompaña. Y eso lo vemos especialmente en la encarnación. Cuando, cuando vemos la historia de Israel, sucede algo que es único respecto a las otras religiones. Y es que Dios camina con el pueblo por el desierto. No hay que ir al santuario a ver a Dios, sino que Dios camina con su pueblo. Bueno, esto se hace de forma concreta en el misterio de Cristo, hecho hombre, que camina con nosotros y que nos indica el camino que debemos seguir. Ayer los que participaron en la Eucaristía escucharon el Evangelio que María Magdalena le abraza los pies a Jesús resucitado cuando se encuentra con él. Es una figura muy extraña, porque él abraza los pies, porque, porque abraza el camino que Cristo recorrió y que nos invita a recorrer a nosotros. Es un camino, este camino de entregar la vida, es un camino que a Cristo lo condujo a la casa del Padre y que sabemos que a nosotros también nos conduce allá. Y es un camino muy lindo porque es con el Señor y es con la comunidad. Con todo eso tiene que ver el tema de la alianza. En un tiempo que está marcado por incertidumbre, donde todo es rápido, donde detenernos a escuchar pareciera que no existe esa oportunidad, queremos que renovar esta alianza con el mundo de lo sagrado, queremos retomar aquello que nos da identidad, aquello que nos conecta con la dimensión trascendente de nuestra vida y sobre todo aquello que permite que podamos vivir nuestra vida llenos de esperanza. Bueno, los ciclos que van a tener este año apuntan a eso, a que sea conversar temas externamente, pero a poder vivirlos interiormente. Esto va por fuera y va por dentro. Queremos que estos ciclos enriquezcan nuestra comprensión de la espiritualidad y también de nuestra vida cotidiana. Te invito entonces a participar activamente en este ciclo, a recorrerlo con un corazón abierto, a recorrerlo en profundidad, a tener buenas conversaciones,
y sobre todo también que sea un espacio de renovación personal, de renovación interior. Que este camino al ayudarnos a revivir la alianza que cada uno lleva inscrita en su interior, que nos permita apoyar con mayor sentido, aportar con mayor sentido y coherencia a la vida que todos compartimos. Solamente desearles un muy buen ciclo este año. Muchas gracias y muy bienvenidos todos a este encuentro. Muchas gracias, Padre, por esas palabras. Gracias por animarnos, invitarnos a vivir este nuevo encuentro. Nos vamos a juntar todos los primeros lunes de cada mes, así es que al final del año le vamos a contar también cómo resultó todo este nuevo ciclo 2026. Bueno, nos vamos a ir directamente a nuestro expositor, que es un expositor de la casa, profesor Ventué. Él ya muchos de ustedes lo conocen, no solo por su participación en nuestro ciclo de espiritualidad, sino porque es docente de nuestro programa también. Él egresó de la Facultad de Teología de la Universidad de Strasbourg en 1969 y luego, tras años más tarde, en la misma universidad recibió el título de doctor en Ciencias de la Religión. Desde entonces, en su larga trayectoria, ha sido docente de la Facultad de Teología de nuestra universidad, es profesor titular también en el área de Teología Fundamental y hoy es profesor honorario. En 1976 fue becado por el Instituto de Estudios Teológicos Avanzados y ha escrito decenas de libros de gran circulación. Entre estos llama la atención un drama en 7 actos, Gilgamesh, El hombre ante la muerte, escrito en 2011 y publicado por la editorial de la universidad. Hoy día, profesor Ventué, un gusto presentarlo nuevamente y el título de su presentación en esta sesión se titula La alianza que nos habita. Así es que, sin más, les dejo con usted al profesor Ventué. Bien, gracias Romina y gracias a mi vicecanciller, ¿no? Es un honor para mí con esta tremenda introducción previa. Imagina que ya es la mitad de la conferencia, es un plus, digamos, de calidad, ¿no? Y además es una responsabilidad, y además siendo el inicio, ojalá que este inicio agarre, digamos, la secuencia de los demás temas, ¿no? Ya quedó claro el tema, que es el tema del año, que es la alianza, el revivir la alianza, ¿no? El concepto de alianza ya quedó, es un tema muy bíblico, ¿no? Pero también muy humano. Cuando hablamos de alianza, hablamos de incluso el símbolo de un compromiso de pareja, en las parejas, digamos, el compromiso, la alianza, que va vinculada al anillo de la pareja, ¿no? Que es un anillo que tiene una connotación de intimidad, de compromiso relacional, yo-tú, ya, de la pareja, y también, previamente, el compromiso relacional padre-hijo, ¿no? Dios establece, es alianza padre-hijo, ¿no? Ese es su único espíritu. El sello de la alianza es el espíritu relacional de relación padre-hijo, hijo-padre. ¿Ya? Y hacia afuera de sí es la filiación compartida por el ser humano, hecha imagen de Dios, dirá, el Espíritu de Dios planeaba sobre el agua, al final crea lo que no es Dios, y ahí emergen tus, en esa creación, que son capaces de relación con el yo que los ha creado y entre sí. Y quizás esa es la razón de ser de la creación, de que haya mundo, ¿ya? De que haya mundo. El tema del padre-hijo está en la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, cuando al final el hijo pródigo, el padre se le echa en los brazos después de haberse apartado totalmente el hijo. Hay un revivir la alianza original padre-hijo, y ahí le pone el anillo de la alianza. Dice la parábola del hijo pródigo, póngale el anillo, revive su filiación. Ya somos hechos hijos, y aunque olvidemos eso que somos, ¿no? Lo hemos de revivir constantemente, como decía muy bien el padre, ¿no? Revivir, o sea, no es vivir de renta nomás, es revivirlo. Y el revivir pasa por la toma de conciencia, que es la que motiva la libertad para decidir revivirlo, ¿no? Si no hay conciencia, no hay libertad.
requiere toma de conciencia, alimentar esa toma de conciencia, ¿ya? Para revivir lo que somos, redescubrirlo y revivir la libertad en la línea de lo que eso significa, ¿no? Ese es el tema, y por eso la sesión de hoy era ese tema de la alianza que hay que revivir, mostrar que nos habita esa alianza que hay que revivir. No hay que buscarla fuera, cosa rara, ¿no? Sino que hay que entrar para adentro, ¿ya? Eso es lo que querría decir en unos flashes hoy. En primer lugar, ya la alianza, en primer lugar, está en la respuesta a la pregunta básica que dice Heidegger, ¿no? Después de decir que todo es por nada, aparentemente a la nada termina todo lo que es, ¿no? Y sin embargo confiamos que no sea la nada, sino el ser la última palabra. Y el mismo Heidegger se plantea, después de decir que es la nada, verificando que todo lo que es acaba no siendo ligerito y sin ninguna excepción, aparentemente todo habrá sido por nada, ¿ya? Sin embargo, confiamos que es el ser y no la nada la última palabra. ¿Por qué hay entes y no nada, sino? ¿Por qué hay entes? De la nada no puede salir nada. Hay entes porque, como diría el Éxodo, porque yo soy. Porque yo soy. Ahora, ese yo soy, que dice el Éxodo, ¿no? Porque yo soy, por eso es el ser y no la nada, lo que está fundado. El ser funda el ser, y difunde el ser que es, ¿ya? Y por eso hay entes y no nada. Y la razón de ser del mundo es que todo lo que es sea, y sea lo que es, que tome conciencia de lo que es y decida en la línea de lo que es, que es la razón de ser de su existencia. Dios funda el ser, y al fundar ese ser, como decía muy bien San Agustín, en el acto eterno de decidir crear, Dios decide encarnarse y morir en cruz, llega a decir. Con que el ser implica mal, sufrimiento de los inocentes, el mal donde más duele, en el acto eterno de decidir que exista lo que no es Dios, que como tal implicará carencia, mal, porque no es Dios, ¿ya? La alternativa de Dios es o solo es Dios y se ahorra todos los problemas y nosotros también, si solo Dios es, pero si hay lo que no es Dios, implicará la carencia, el mal, ¿ya? Y a pesar de eso crea. ¿Por qué crea? Porque Dios decide que sea lo que no es por el mal que implica, pero con que implica mal, decide asumir personalmente el mal donde más duele, el sufrimiento del inocente. El crucificado es la misma decisión de crear, implica encarnarse y morir en cruz, dice San Agustín. Porque ya que implica el mal, Dios decide en ese mismo acto de que exista lo que no es Dios que implica el mal, asumir personalmente el mal donde más duele, el sufrimiento del inocente, morir crucificado, ¿ya? Y ahí uno entiende aquel texto de Juan, capítulo 8, versículo 28, ¿no? Cuando levanten al Hijo del Hombre en la cruz, conocerán que yo soy. Y pone el tetragrama sagrado, el acto eterno trascendente, identificado con el crucificado. El crucificado es la presencia trascendente de Dios en el mundo y en todas las víctimas que implica el mundo. Se hace suyo. En el hoy del crucificado están todas las víctimas de la historia, representadas por el ladrón al lado del crucificado. Hoy estarás conmigo, porque yo estoy con los crucificados, por eso el capítulo 12 de Juan dirá, cuando levanten al Hijo del Hombre, atraeré a todos hacia mí. ¿Ya? Ahí estaré yo solidario con todos los crucificados de la historia. Ahí tenemos una primera aproximación del compromiso divino, la alianza con el ser humano. Crea al ser humano como un tú creador, un tú creado, ¿no? Cuya razón de ser es ejercer esa conciencia que permite la libertad como sujeto creado para decidir en la línea de la relación con el yo creador. La razón de ser de la existencia es relacional. Dios es relación en sí mismo, es lo que llamamos con la teología trinitaria, Dios es yo-tú, no es yo. En el acto eterno de Dios, lo fundamental es la relación, padre-hijo, hijo-padre. Ese es su único espíritu, único, común a padre y a hijo, que es el espíritu del Dios relacional de padre-hijo, hijo-padre, ¿no? Porque Dios es eso, por eso hay lo que no es Dios.
porque Dios no hace nada por su eterna gloria, se autovacía de esa especie de egocentrismo o aislamiento divino, ¿no? Porque no es narcisista, es alteridad Dios. Dios no hace nada en ese sentido por su eterna gloria. Su gloria es la relación en sí mismo, salida de sí mismo eterna al interior de sí mismo, esa es la relación intratrinitaria, y porque es en sí mismo eso, por eso hay lo que no es Dios, con el mal que implica, y por eso está encarnado y crucificado. Y Dios ratifica lo que eso significa en su resurrección, ratifica que esa es la verdad de la existencia. El fondo de la existencia es relacional. Y eso funda la ética. La ética, el ejercicio de la libertad, va en la línea de la alteridad relacional, no en la línea del poder mío a costa de los demás. Eso es el mundo carente, eso viene del mundo, no viene de Dios. De Dios viene la corrección, el superar el narcisismo, la tendencia a actuar para mí, usando a los otros en función mía. Ya Dios no es así, en el sentido Dios no es poder como lo es el mundo, Dios es relación extrovertida, es misericordia, es decisión extrovertida sin referencia egocéntrica. ¿Ya? Ese es el tema, creo yo, primero más profundo de lo que hay que descubrir. Ahora, eso que es Dios en sí mismo, y por eso hay mundo, y es la razón de ser del mundo, esa realidad es la que nos constituye, la que nos habita, constituyéndonos. Eso es lo que significa que somos imagen de Dios. En el sexto día creó al ser humano, lo crea hombre y mujer, dice el texto, a nuestra propia imagen y semejanza. O sea, como seres relacionales, como seres capaces de decidir hacia el tú, ¿ya? No como seres que tendrán poder y podrán someterlo todo a su egocentrismo. Esa es una mala y pésima, es contradictoria. Dios no tiene nada que ver con eso. Eso es mundo, y es usar a Dios por vanidad, entender así la relación mundo-Dios. No. La relación mundo-Dios es la superación del narcisismo, no su sacralización. ¿Ya? Ese es el tema fuerte de la alianza, ¿no? Ahora, en la misma tradición bíblica hay el tema de la alianza, el berit, que llama el hebreo, la palabra sagrada, ¿no? El berit, que ya es una alianza primera, el Espíritu de Dios planeaba sobre las aguas y decide crear, decide que exista lo que no es Dios, que implicará el ser humano, y una vez ya el ser humano ha surgido con su tendencia a la carencia, a la fragilidad, la embarra, ¿ya? Y entonces para arreglarlo viene la alianza con Noé, renueva la nueva alianza con Noé. Y después seguirá después de Noé los problemas y retomará la alianza con Abraham. Y ahí toma una envergadura ya más historiográfica con Abraham y será el tema fundamental de la alianza en la historia bíblica, ¿no? Elige a Abraham, y Abraham es un mesopotámico, ¿no? Que un dios extraño que no forma parte de los dioses de la cultura mesopotámica, viene de fuera, irrumpe gratuitamente en su vida, irrumpe en su vida. Y al irrumpir quiere irrumpir porque quiere ser su Dios y que él sea su partener o su pueblo, su descendencia sea su pueblo, ¿no? Y ahí será la fórmula de la alianza ya. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo en tu descendencia. Yo seré por ti y tú serás por mí, tú decidirás por mí. Seremos en alteridad, en relación yo-tú, ¿ya? Porque Dios es yo-tú. Establece relación yo-tú con el padre Abraham, ¿ya? Ahí está el tema fuerte, la alianza, ¿no? Ahora, llega un momento en que esa alianza tendemos, por la carencia, a manipular eso y a pasar a llevar la alianza por culpa del narcisismo, de las hormonas egocéntricas, ¿no? Que están constituidas en nuestra creaturidad frágil, que es la raíz de la fragilidad, es la tendencia egocéntrica, que va contra la razón de ser del mundo, que es precisamente la alteridad, la alianza en relación al tú, el salir de mí mismo, el superar el narcisismo. Eso es lo que llevamos dentro como criterio propiamente humano. Una cultura es tanto más humana, no cuanto más poder tiene a costa de los demás. Eso la hace inhumana, regresiva, selvática. Lo que lo hace humana es precisamente la conciencia
que toma conciencia de que lo que vale es la alteridad, incluso a costa de los propios intereses, ¿ya? Hasta perder la vida por los demás, si es necesario, ¿no? Eso es lo que constituye la humanización, lo propio del ser humano. El salto cualitativo del animal al ser humano es el paso del narcisismo a la alteridad. Cuanto más alteridad, cuanto más relacional es el ser humano, más humano es, y por lo mismo más divino es. Más está en la razón de ser de la existencia humana, que es ser a imagen y semejanza de lo que Dios es, ¿no? Del yo-tú divino, del yo trinitario, del Espíritu de Dios. Y ahí está el tema del Espíritu de Dios, que es la perspectiva que marca la interiorización de la alianza, el hacerlo inhabitar en nosotros, ¿no? La alianza que nos habita el Espíritu mismo de Dios, que explica que Dios es alteridad. Ese mismo Espíritu nos es dado, estando dentro de nosotros ese principio de alteridad, de amor gratuito, sin referencia egocéntrica, ¿ya? Y eso es lo que hay que alimentar en la toma de conciencia. Tomar conciencia de eso es tan grande que eso es lo que suscita luz y por lo mismo coraje para decidir en la línea de lo que eso es y significa. Cuanto más toma de conciencia, más luz y coraje hay para decidir en la línea de eso de lo cual has tomado conciencia, saliendo así de ti mismo, decidiendo en alteridad, ejerciendo la libertad en la línea de esa tremenda toma de conciencia, ¿ya? Ese tema en la tradición bíblica, con que la fragilidad adámica, Adán significa de barro, somos hechos de barro porque no somos Dios y la embarramos. Y por tanto todo es atribuible a la fragilidad, por eso todo es perdonable, 70 veces 7. No condenes ni juzgues a nadie porque todos somos solidarios en el mismo barro y todos las podemos embarrar del mismo nivel, ¿no? Esa perspectiva marca la historia humana y su fragilidad. Y la llamada al perdón mutuo, a ser solidarios, ¿por qué? Porque el otro es como yo soy como el otro, soy tan frágil. Dada cierta situación, yo pude hacer lo mismo que hizo Hitler. Por tanto, somos solidarios todos en el mismo barro. No hay buenos y malos, hay más o menos frágiles, carentes, todos hijos de Adamá, del barro y la embarramos, ¿no? Y eso marca la historia, incluso la historia bíblica. Y después de Noé, que ya marca el salir de una primera embarrada, ¿no? Del diluvio, ¿no? Viene una segunda embarrada, todo el tema que viene después de Noé, ya, que es las luchas humanas, el que la embarramos constantemente, ¿no? Y llega un momento en que se mantiene la tradición bíblica, la alianza, como una fórmula exterior, el riesgo de mantener la religión como una forma cultural exterior. Todos somos religiosos, cristianos, y todos tenemos templos y hacemos horas de oración en procesiones externas, ¿no? El riesgo de una exterioridad, de que la alianza pierda interioridad, no nos habite, sea un vestido externo, pero que no corresponde a lo que nos habita de fondo, que está, pero al no tener conciencia de que está y lo que implica, lo sustituimos con apariencias externas, ¿no? Y ahí viene la toma de conciencia profunda bíblica, que es el profetismo, el gran profetismo. Jeremías, ¿no? En el exilio babilónico, después lo han perdido todo por culpa de su haber perdido lo que los habitaba y haber entrado en que es el poder lo que vale, por culpa de los reyes, ponen los libros de los reyes, ¿no? Por eso cada vez fue de mal en peor hasta estar todos exiliados, ¿no? Se encuentra ahí en el exilio con que Jeremías desde Jerusalén les dice: es que hemos perdido la interioridad, lo que nos habita, y apela a revivir esa interioridad, la nueva alianza, capítulo 31 de Jeremías, ¿no? Cuando les dice, porque Dios habla y dice: yo pondré mi ley en el interior de ustedes, y quiero el corazón, ¿ya? Ahí quiero meterme, ¿no? Paralelamente, en el exilio mismo, Ezequiel, otro gran profeta, está exiliado, contemporáneo de Jeremías en Jerusalén, y él está ahí, toma la misma línea, el capítulo 36 de Ezequiel, ¿no? Quiero
Dios es espíritu, quiero adoradores en espíritu de verdad, ya les dice ahí. Será el espíritu el que penetrará por dentro y cambiará el corazón de piedra en corazón de carne. Esa es la alianza que nos habita. Renueven la alianza, tomen conciencia de que eso es lo que hay. Superen el narcisismo que produce poder arrasador que nos autodestruye. Superen el criterio del poder que es narcisista y ábranse a la alteridad. Y con eso todos tendremos paz, tendremos común unión. Nadie pasará a llevar al otro, porque no vale más porque pasas a llevar al otro, vales menos. Estás más lejos de lo que eres, cuanto más poder tienes a costa de subyugar a los demás. Quien pretende ganar así su vida, la pierde. Quien parece que la pierde, porque va hacia adentro, ese la gana, ¿no? Ahí está el correctivo tremendo, ¿no? En esa línea hay que entender el concepto mismo del reino de Dios que tendrá Jesús y los evangelios, ¿no? El texto que toma Lucas, capítulo 17, ¿no? El reino de Dios está dentro de ustedes, ¿no? No lo busquen por fuera, no esperen que haya cosas raras, ¿no? No está en la exterioridad, está en lo que ocurre en el corazón de cada uno. Ahí se juega el reino de Dios, ahí se juega el redescubrir la alianza que nos habita, ¿ya? El capítulo 17, versículo 21 de Lucas, ¿no? Fíjese que es interesante en este tema que nos habita la alianza, el Espíritu de Dios que habita, que es alteridad, eso es la alianza, ¿no? El sello de la alianza, ¿no? De la relación yo-tú. Es bien notable cómo la palabra mágica o técnica, aunque sea la palabra fea técnica, ¿no? Pongamos mágica, ¿no? La palabra más notable para expresar el corazón de la alianza en el mundo bíblico es la palabra yadad hebrea, que propiamente significa conocer. Entonces la alianza es yo te conoceré, tú me conocerás. Pero la misma palabra yadad significa hacer el amor, sinónimamente. Yo te haré el amor, tú me harás el amor. Por eso el prototipo de la relación conyugal, la fórmula de la alianza. La intimidad, seremos dos en uno. No seré yo a costa tuyo, tú a costa mía, sino seremos como una unión, una sola realidad en comunión plena. Es la fórmula, yadad, yo te conoceré. Hay un gran profeta Oseas, que en su texto me tocó hacer en su momento cuando estudiaba mi tesina sobre ese tema, el concepto de yadad en el profeta Oseas sale como 20 veces. Conoce a Dios quien ama. Si no conoces, los maestros de la ley, dirá Jeremías, no me han conocido. Son maestros de la ley, las saben todas, pero no me conocen. Conocer va por otro lado. No va por la inteligencia, no es inteligencia artificial lo que aumenta el conocimiento de la alianza que va por dentro, sino que es la toma de conciencia. Una inteligencia sin conciencia es para peor, no es para mejor, y es el riesgo de nuestra inteligencia artificial. Se desvincula de la toma de conciencia que motiva la libertad en la línea de la humanización, puede ser para peor, podemos autodestruirnos por culpa de la inteligencia artificial. Y está ahí a la vuelta de la esquina, ese riesgo real. Si no hay conciencia es para peor la ciencia, la técnica, no para mejor, ¿ya? Y en ese sentido hay fórmulas en el Evangelio, capítulo 10 de Lucas, por ejemplo, cuando se entusiasma a Jesús que vuelven esos pobres pescadores, que no había nadie que tuviera estudios completos de nada, ¿no? De sus discípulos, eran pescadores y vuelven felices porque en su anuncio la gente les daba boleto hablándoles de Jesús, y Jesús se emocionó, dice el texto, ¿no? Y entonces viene una plegaria y dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, el Padre que es el fundamento de que haya ente sino nada, ¿no? Te doy gracias, Padre, porque has ocultado esto a los sabios y entendidos, a toda la inteligencia artificial, y lo has revelado a estos pobres, a estos nepios, a estos inocentes, ¿no? Lo has revelado, o sea, has abierto la conciencia, el corazón de estos que no tienen inteligencia artificial, pero abren la conciencia, ¿ya? Bien, en esa línea es que yo quería decir también un texto muy notable, que es
el primer capítulo del Evangelio de Juan, el prólogo, ¿no? Que hay un momento en que él dice que Dios crea por la palabra, ¿no? Y dice, la palabra creadora es la luz verdadera que ilumina a todo ser humano, ya digamos, que es lo que constituye al ser humano, eso, ¿no? A todo ser humano que viene a este mundo. Estaba esa palabra en el mundo que fue hecho por ella misma, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo reconocieron, no lo aceptaron. Ahí la palabra en griego suyos, vino a los suyos, idioi, a los suyos, o idioi, de ahí viene la palabra idiota. Los suyos entendidos aquí como los que están en lo suyo, en su propio narcisismo, en sus propias cosas, fuera de lo suyo propio, que es el secreto que llevan dentro. Están distraídos, estaban en lo suyo y no lo acogieron. Se farrearon lo fundamental, estando en lo suyo, ni que sea inteligencia artificial. Podemos estando farreándonos lo fundamental. Estaban en lo suyo y no lo reconocieron. Y después sigue, pero a todos quienes lo recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de tomar conciencia de lo que eran, hijos de Dios. ¿Ya? Y entonces añade aquí otra teología, a quienes crean en su nombre. Y ahí viene también la teología del nombre. El nombre, lo que dije al comienzo, citando Éxodo 3:14, ¿no? El nombre, lo que intenta decir lo que es la trascendencia de Dios, el acto eterno, es el verbo ser en primera persona. El yo soy, o yo seré, puede traducirse indistintamente por presente y futuro, ¿no? Yo soy el que yo soy, o yo soy el que seré, ¿no? O podemos traducirlo mejor con esa forma de traducir, yo estoy y estaré, yo soy el que estoy, yo soy el que estoy, aunque tú no estés ni ahí, yo soy el que estoy ahí, y estaré siempre, aunque tú no estés. Lo fundamental, ahí está lo más profundo, ¿no? Lo fundamental es que esa presencia que nos habita es una presencia incondicional, sin ninguna condición previa. Está aunque tú no estés ni ahí, aunque seas un idiota, en el sentido de la palabra idio que ahí usa el prólogo de Juan, ¿no? Aunque tú no estés ni ahí, yo estoy ahí. Y eso es lo que marca el descubrimiento más profundo. Cuando se descubre de que cuando yo no estaba ni ahí, resulta que estaba ya, sin ninguna condición previa. Marca textos como el de San Agustín, incluso traje aquí las confesiones, ¿no? Que da una definición notable de Dios. Describe ahí, ay de mí, ¿por qué grados fui descendiendo hasta las profundidades del abismo, lleno de fatiga y devorado por la falta de verdad? Se recuerda de cuando andaba en otra, totalmente idiota, ¿no? Y todo, Dios mío, todo por buscarte no con la inteligencia, con la que quisiste que yo aventajase a los brutos, dice, a los animales, sino con los sentidos de la carne, porque tú estabas dentro de mí, más interior a mí que yo mismo, íntimo meo. Y eso es lo que lo fascina. Descubrió que cuando yo andaba en otra, Dios estaba ahí. Es el mismo descubrimiento de Pablo. Alguien moriría por un justo, pero Dios mostró lo que era, porque cuando éramos pecadores, murió por nosotros, ¿no? Lo mismo que descubrió Carlos de Foucault, en fin, vamos viendo siempre lo que marca la toma de conciencia más profunda y la mayor motivación y coraje para decidir libremente en la línea del descubrimiento es la incondicionalidad de ese yo que nos habita, que es incondicional, que está ahí aunque tú no estés ni ahí, que es el concepto fuerte bíblico de fidelidad, el amén de Dios, ¿no? Dirá 2 Timoteo, por ejemplo, el capítulo 2, si no recuerdo mal por ahí, porque Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, porque no puede negarse a sí mismo. No es fiel porque nos portamos tan bien, es fiel por lo que Él es, porque es amor gratuito, es fiel aunque nosotros seamos infieles. Está ahí
aunque nosotros no estemos ni ahí. Esa es la gracia, el don gratuito, el Espíritu de Dios que nos habita incondicionalmente. Descubrir eso siempre es segundo. Descubrir eso marca como consecuencia la motivación para decidir en alteridad. Las obras son consecuencia de la gracia, no su causa. Dios es gratuito. Descubre eso y verás que eso será el motor fundamental para motivar tu libertad en la línea de lo que has descubierto, que es lo que eres, lo que te es dado gratuitamente ser, tanto como criatura como hijo de Dios, ¿no? Ese es el tema fuerte, ¿no? Ahora, eso supone interioridad, toma de conciencia, como decía muy bien el padre Osvaldo al comienzo, ¿no? Fíjense, hay un tema que quería, son flashes que quiero dar para su reflexión, ¿no? Porque ya, la introducción que hace Mateo al Padre Nuestro, la plegaria fundamental, pone como introducción un texto notable. Jesús confronta la exterioridad con la interioridad, el riesgo de una antigua alianza vinculada en cumplimientos externos de la Torá con el cambio del corazón, la decisión auténtica sin hipocresías, ¿no? Y dice, ustedes cuando oren no lo hagan como los fariseos hipócritas, que salen a la plaza y pasan una hora ahí mostrando que ellos son los especialistas en religión y rezando, que la gente vea que cumplen su rol, ¿no? Y les da una cierta ridiculización de esa exterioridad, ¿ya? Y entonces cambia, después de haber dicho eso en plural, lo cambia al singular el texto. Y dice entonces, tú en cambio, cuando ores, entra en tu pieza, cierra la puerta, dice Claes, cierra la puerta y ábrete a tu Padre que está en lo oculto. A Dios nunca lo ha visto nadie, está en lo oculto. Abre tu conciencia, tu corazón. Y tu Padre que está en lo oculto te recompensará. Te dará en recompensa. Ese te recompensará, diría, ¿cuál es la recompensa? La recompensa es descubrir que Dios está ahí, aunque tú no estés ni ahí. Y para eso requiere la interioridad, tomar conciencia de que está. ¿Ya? Es el sexto sentido que tiene que captar que Él está. No el ruido mundano, sino la interioridad del sexto sentido. Y es el significado profundo, auténtico de la plegaria, que no es rezar credos y Padre Nuestros así hacia afuera, sino ver qué pasa en el corazón. Hay un gran rezador en la historia, que es el padre de los monjes de Occidente, San Benito, en su regla, a pesar de que rezan en comunidad, tanto no, sin embargo en su regla dirá, cuando ore el monje, quiero que su plegaria sea breve y pura. No se manden a palabras y palabras, porque como dice ya el mismo Mateo 6, ¿no? Dios sabe lo que necesitas antes que tú le pidas nada. No depende de lo que pidas, es gratuito, ¿no? Tú le pides como consecuencia de lo que Dios es. No es Dios la consecuencia de tu plegaria. Tu plegaria es la expresión de esa confianza en lo que eres, en la gratuidad incondicional que constituye tu ser por dentro, el Espíritu de Dios que te da. Ese es el tema. Yo querría, para terminar, una última cosa, es la importancia que tiene en esto, y al decir la alianza que nos habita, en la interioridad, cómo es la diferencia entre el teísmo. En nuestra cultura hay teísmo, hay ateísmo también, ¿no? Pero hay teísmo. Mucha gente dice, no, si Dios existe y el Big Bang, sino, ya, y todo argumentos de que Dios existe, el cosmos, obviamente hay un Dios que... Todo está muy bien. Pero claro, eso no es la alianza que nos habita. Eso puede ser parte de la inteligencia artificial, ¿no? Las pruebas, ¿entienden? Fíjense que hay un ateo importante, Émile Cioran, un gran existencialista, un tremendo ateo, digamos, existencialista, y por tanto considera que la nada, todo habrá sido por nada, y aún así dice un texto que les leo aquí, dice, la humanidad, Émile Cioran, la humanidad prescinde de Dios desde que como que hace un análisis de su propio ateísmo.
la humanidad prescinde de Dios desde que le despojó de sus atributos como persona a Dios, desde que es teísmo nomás, ¿no? Queriendo ampliar el ámbito de influencia del Todopoderoso, le ha sustraído, a pesar de sí misma, la humanidad, le ha sustraído de nuestra visión inmediata a Dios. ¿Hacia quién volvernos si ha dejado de ser una persona que pueda comprendernos y respondernos? Habiendo aumentado de extensión, Dios está en todas partes del cosmos, ¿no? Dios, con el teísmo, está en todas partes y en ninguna. Hoy es como máximo un ausente universal. Atribuyéndole mayores dimensiones, lo hemos alejado de nosotros en la misma proporción. Y ahí es una crítica al riesgo de una antigua alianza. Dios está en todas partes, pero ajena a la nueva alianza, ajena a el tomar conciencia del tú que nos habita, para motivar el yo en relación a ese tú, y el yo en relación a todos los tus que son hermanos nuestros, ¿no? Ese tema, como el teísmo puede ser una forma sutil de borrar a Dios de la relación personal. Y eso está muy presente hoy día, vuelve el teísmo, no la relación. El Papa ahora, el último día, el domingo de Ramos, hizo una crítica muy fuerte al uso de la religión en función de justificar las guerras, como el omnipotente Dios que hace que los míos ganan. Y cita un texto de Isaías, del capítulo 1 de Isaías, el Papa en la homilía, ¿no? Criticando fuertemente el que los líderes políticos usen el recurso a Dios para justificar y sacralizar sus guerras. Dice, ese Dios es falso. Dios no quiere esa plegaria es falsa. ¿Ya? Y hay una crítica tremenda a un teísmo que se roba, digamos, la dimensión yo-tú, que es lo que quiere Dios. Dios quiere el corazón, no quiere religiones. Dios es espíritu y quiere adoradores verdaderos, el espíritu verdadero, que es la relación. Transformar el ser humano de criterio de poder a criterio de alteridad misericordiosa. Donde hay eso está Dios, ¿ya? Donde hay misericordia está Dios, no donde hay poder. Todo poder a costa de la misericordia es idolatría, la religión que ahí metas, ¿no? Que es lo que Mateo 25 dará con fuerza, ¿no? El único criterio, en definitiva, de la religión habrá sido: andaba desnudo y me vestiste, estaba en la cárcel y no te corriste, la misericordia. No pide ni partidas de bautismo, dice ahí. Solo pide, fuiste misericordioso, eso corresponde a lo que te habita, corresponde a lo que Dios es, al Espíritu de Dios, al verdadero culto, ¿no? Última cosa que me impresionó cuando lo leí es de otro autor ateo agnóstico, digamos, científico agnóstico, que fue premio Nobel el año 60, premio Nobel de bioquímica, ¿ya? Tiene una obra famosa, Jacques Monod se llama, premio Nobel del año 60, ¿no? Se llama El azar y la necesidad, que es un análisis bioquímico, microscópico, muy profundo, ¿no? Premio Nobel, imaginen. Y en ese libro hay un capítulo en que analiza lo que llama, como título del capítulo, el proceso lactosa, que uno supone que se refiere a un análisis microscópico profundo de la leche, algo tan cotidiano y vulgar como la leche, ¿ya? Pero claro, visto microscópicamente por ese especialista, es algo fantástico, parece, ¿no? Y él lo describe en la obra, es un agnóstico, lo describe, y tengo aquí el libro, el original francés, ¿no? En la página 88, pone ahí una nota, primero describe, dice, las conclusiones del análisis de este fenómeno del proceso lactosa, maravilloso, y tan maravilloso que es casi milagroso, y usa un término típicamente religioso, eso es milagroso, milagro, ¿no? Lo fantástico que ahí aparece. Y con que es agnóstico, para justificar esa expresión, que es casi milagroso, pone una nota. Y la nota dice, leo, el investigador finlandés Karlström,
quien en los años 30 aportó contribuciones notables al estudio de este fenómeno, del proceso lactosa, Karlström, un finlandés, a partir de entonces abandonó la investigación para entrar de monje en un monasterio. La nota, paraît-il, dice, parece, ¿qué araña le habrá picado? Se pregunta él. Fíjense lo que me llamó la atención aquí. Tanto Monod como Karlström, a quien cita, vieron lo mismo, especialistas en eso, y se admiraron de lo mismo, de lo fantástico que es ese proceso lactosa, mirado en su tremenda inteligencia natural, que el inteligente artificial se admira de tan inteligente que es la naturaleza, porque los científicos no crean nada, solo descubran lo inteligente que es todo, sin que se haya metido la nariz ningún científico. El científico descubre lo inteligente que es el proceso natural, sin tener ninguna conciencia de que es tan inteligente. Y viene de fuera el científico y descubre lo bien pensado que está todo. Pero descubre nomás, no crea. Y la técnica es la imitación de lo que descubre, no es creación, es aplicación tecnológica de lo que ha descubierto. Si no lo aplica bien, no funciona la técnica. Tiene que aplicar lo que descubre. Está previo, no es producto de él. No es creador, es descubridor. Ahora, al descubrir puedo tener dos actitudes. Una, decir, mira, cosas que pasan, mira qué fantástico es. Incluso decir, mira, tiene que haber un ser superior, un teísmo que explica lo fantástico que es todo lo que hay, ¿ya? O bien lo que le pasó a Karlström. Ve eso y se plantea, bueno, aquí hay gato encerrado. Eso le llama a decir, tengo que meterme a tomar conciencia de cuál es la razón de ser de eso tan admirable que descubro. Esto no puede ser por nada. Aquí hay un misterio escondido. Y quiero yo entrar y descubrir eso y meterse de monje en este caso. ¿Qué es? Tengo que descubrir cuál es el yo que explica que haya entes y no nada, para relacionarme con ello. Es la conversión a la relación, no la mera admiración cosmológica, sino que esa admiración cosmológica le lleva a Karlström a buscar, digamos, tu rostro, como dicen los salmos, ¿no? Buscaré tu rostro, no me lo tapes, ¿no? ¿Ya? A partir de ese mundo que es lo que aparece, intuyo que tiene que haber un rostro del otro lado, aunque no lo haya visto nadie, pero hay que buscarlo, hay un tú. Es descubrir a partir del mundo que lo fundamental y la razón de ser del mundo es la relación. Y el mundo, cuanto más uno lo penetra, más lo llama a abrirse a esa relación, a buscar el yo con quien relacionarme como tú. Y quizá esa es la razón de ser de por qué hay mundo y no nada. Si falla la relación, falla la razón de ser del mundo, aunque vayamos a la luna. ¿Entiendes? Y fíjense, va a terminar, cuando decimos el porqué de las cosas, nos planteamos, ¿por qué? Porque hay entes y no nada. Ese porqué tiene dos vertientes. Una vertiente es el porqué causal. Al preguntar por qué, intuye uno el principio de causalidad. Esto que observo es así porque hay algo que determina, hay una causa que explica por qué hay este efecto. Y vamos de lo que observamos a buscar la causa que explica lo que observo. Es la pregunta científica. Como decía Aristóteles, la ciencia es el conocimiento por las causas. Pero ¿qué ocurre? Que hay otra pregunta, otro nivel de pregunta, que es... que tengo aquí el otro texto, ¿no? Que es la pregunta por un porqué que es por la razón de ser. O sea, por el sentido, por la intención. Una cosa es qué causa explica lo que observo y otra es preguntarme, a ver, ¿por qué hay este proceso fáctico que va de causas a efectos tan maravilloso? ¿Es una solemne tomadura de pelo más o menos entretenida? ¿El efecto solo remite a la causa? ¿O esa observación que incluye conocer las causas y admirarme de ello, del proceso fáctico que va de causa a efecto, plantea otra pregunta
que no es la pregunta científica, que es la pregunta por el sentido. Fíjense, hay un autor, por eso lo fui a buscar aquí a la librería, que es Stephen Hawking, en la historia del tiempo, con todo el Big Bang y toda la cosa que es conocido, Stephen Hawking. Al final de su obra, en la conclusión ya de esta obra, dice lo siguiente, este gran científico: hasta ahora, la mayoría de los científicos han estado demasiado ocupados con el desarrollo de nuevas teorías que describan cómo es el universo, por qué es así, los procesos de causa-efecto científicos, sin hacerse la pregunta del por qué, de cuál es la razón de ser. Por otro lado, la gente cuya ocupación es preguntarse por qué, los filósofos, no han podido avanzar al paso de las teorías científicas tampoco, no se meten, es demasiado complicado, y va siguiendo. Pero se plantea, y termina al final, dice, entonces, cuando logremos descubrir eso, lo más importante es que entonces todos, filósofos, científicos y la gente corriente, seremos capaces de tomar parte en la discusión de por qué existe el universo y por qué existimos nosotros. O sea, cuál es esa razón de ser, ¿no? Si encontrásemos una respuesta a esto, ¿qué sentido tiene que haya entes y no nada, que seamos y no lo seamos? Si encontrásemos una respuesta a esto, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos el pensamiento de Dios. Y así termina el libro. Obviamente conoceríamos el porqué inmundo, la razón de ser de por qué Dios funda que haya lo que no es Dios. Hay que preguntarse por el sentido que va mucho más allá, que es de otro nivel con respecto a las causas. Dios es sentido, fundamento que garantiza el sentido, la trascendencia de un mundo que en su autonomía, sea finita o infinita, está amenazada de haber sido todo por nada, de mera intrascendencia. La trascendencia se funda en un don gratuito. Tenemos la garantía de que el mundo tiene una razón de ser y de que la existencia humana tiene una razón de ser. Y descubrir eso, tomar conciencia de eso, es lo que da sentido a la vida. Y conocer algo, la conciencia de sentido, es lo que llamamos la felicidad, que es la antípoda a la conciencia del absurdo, que es la angustia existencial. La angustia existencial es la toma de conciencia del riesgo de que todo haya sido por nada. Cuando alguien, a partir de ese riesgo de estar perdidos, incluso con la inteligencia artificial, el riesgo de todo sea por nada, logremos lo que logremos, y se derrumben todas las utopías como torres de Babel, confiar en el don gratuito del sentido que trasciende todas nuestras posibilidades. Nos es dado gratuitamente. Es un sentido. Dios es fiel a lo que es, eso no fallará, aunque apretemos las bombas atómicas nosotros y nos autodestruyamos. Dios garantiza trascendencia, aunque echemos a perder nosotros la inmanencia, que es un riesgo real que tenemos hoy como nunca, ¿no? Echar a perder nuestra propia inmanencia, como resultado de nuestra tecnología, autodestruirnos. Pues bien, la esperanza es confiar que lo que Dios es, nos es dado fielmente, pase lo que pase en los procesos autónomos del mundo. Ese es el tema. Yo diría que hoy, y quizá para los adultos mayores, ese para mí sería el mensaje fundamental que deberíamos aportar a las nuevas generaciones, ¿no? Y termino en un texto notable de los obispos y el Papa en el Concilio Vaticano II, en la última Constitución, Gaudium et Spes, el número 31, cuando dicen, el año 65, ¿no? Eso sería, dice, el futuro de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones futuras razones para vivir y razones para esperar, o sea, sentido. Porque estamos en una cultura, como dice Battimo, de vacíos de sentido. Lo tenemos todo, lo podemos tener más con inteligencia artificial,
pero cada vez está menos claro si esto habrá tenido o no sentido, alguna trascendencia. Es el vacío fundamental de nuestra existencia. Y es el aporte fundamental, creo yo, de la nueva alianza, esa alianza que nos habita. Bueno, daría para mucho, pero yo lo dejo aquí porque además es el tiempo, ¿no? Pero me alargué más porque también el prólogo valía la pena, digamos, el prólogo que me hicieron, el gran canciller, digamos, el tiempo que tenía que Muchas tomar, ¿no? gracias, profesor. Sí, Gracias. fue. Muchas gracias, profesor. Vamos a tomar, muchos de ustedes tomaron apuntes, les vamos a dar un minutito para ordenar esas ideas, un minutito para que puedan formular también sus reflexiones. Así es que vamos a tomar, después de la presentación del profesor Antonio Ventué, un minuto de tranquilidad, 2 minutitos de silencio para que todas esas ideas que pudimos registrar o las que no pudimos registrar, que podamos registrarlas, nuestras reflexiones y podamos plantear algunas reflexiones ahí al profesor. Así que vamos a dejar eh, unos segunditos de silencio. Vamos a ir volviendo poco a poco. Eh, Vamos a comenzar a abrir los micrófonos para que puedan compartir, profesor, las reflexiones, puedan comentar mutuamente. Vamos a tener algunos minutitos para ello. Así que los queremos invitar ya a comentar aquello que registraron, aquello que reflexionaron. Veo a Lola con la mano levantada. Yo creo que Katy, si me ayudas, gracias, muchas gracias. Eh, Lola, micrófono abierto. Antonio, me alegro muchísimo de que estés con nosotros, de que te haya convocado otra vez Margarita María y que nos introduzcas en la alianza. Yo llevo un tiempo abducida, porque es así, por el Génesis. Y a ver si me revela algo más, ¿no? Entonces veo que el Génesis lo hemos tomado mucho como tarea, ¿no? Cultivar la tierra, multiplicarse, multiplicar la tierra, tal, poseer. Y se nos ha perdido un poco la primera parte de imagen y semejanza, ¿no? Entonces tú has dicho una frase que es: la razón de ser del mundo es que sea lo que ha de ser, cada uno lo que ha de ser. Entonces me venía dos
dos textos de dos grandes amigos míos. Uno, San Juan de la Cruz, que dice que a Dios le costó menos crearnos que lo que le está costando recrearnos. Y el otro es de Aurobindo, de Sri Aurobindo, ese gran maestro de la India, que dice: lo sobrenatural es lo natural que todavía no hemos conseguido. Entonces, lo que te pregunto es esta es la alianza, que lleguemos a ser fuera de nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras contradicciones que nos llevan a las enfermedades, que es un predominio como las guerras en el siglo XX. Yo creo que es más peligrosa la guerra de la enfermedad y quedarse contento de tener un hospital cerca al peligro de las guerras, ¿no? Entonces, la alianza es este retorno a nuestro ser originario, a nuestro ser original, el de cada uno, no el qué tengo que hacer, sino para qué me han traído aquí. Eso. Yo creo que la idea es que tengan preguntas. Yo al final parece que tendré 10 minutos para decir algo del conjunto, ¿eh? Pero ahora está Perfecto. abierta la... Sí. Ana Gisela, abrimos también. Sí, muchas gracias, profesor, por toda su charla, su conferencia. Y yo me pregunto, eh, soy un poco pesimista porque digo, esto de tomar conciencia, eh, la gente que se ha dedicado, por ejemplo, a entrar a los monasterios donde hacen mucho silencio, donde se les da todo un ambiente para hacer conciencia, y sigue existiendo esto del bien y el mal, y que para Dios todos somos iguales, decía usted, pero igual sigue existiendo esto de la maldad del mundo. Entonces, ¿qué más queda para mí que soy, ay, mísera de ti? ¿Ah? Entonces, yo estoy muy poco positiva en esa relación. Sí. Adelante. Sí, Tengo que muchas gracias por la intervención, Ana Gisela. Y el profesor está registrando sus preguntas. Si alguien más quisiese abrir el micrófono, plantear alguna consulta. Hay también preguntas a través del chat. También es un espacio para preguntar. Y profesor, le voy a plantear una pregunta que me llega por interno. Ujú. La relación se limita con el narcisismo, con el ego. Hoy en día hay mucho ego. ¿Qué espacio tiene hoy la alianza en su opinión? Patricia también nos plantea en el chat: parece ser que vivimos un sistema de vida que pone énfasis casi absoluto en el salir o vivir en el afuera, sin vínculo con la alianza. La iglesia institucional favorece esta conexión con sus históricos ritos que predominan en la cultura católica. La pregunta es si la iglesia institucional favorece esta conexión con sus históricos ritos que predominan en la cultura católica. La plantea Patricia también. Laura, ¿tiene abierto también, tiene levantada la mano? Sí, Que pueda. yo quiero agradecer profundamente al profesor Bentué todo lo que nos ha planteado, pero además dejó una tremenda tarea, porque usted al final dice la responsabilidad que tenemos nosotros con las generaciones futuras. Y sabes que me dejó eso como que me remeció el piso, porque en la medida que nosotros tengamos una alianza fuerte con el ser superior, esta alianza que usted habla de como un matrimonio, una intimidad, si nosotros no somos capaces y seguimos engañándonos con esta careta de ser buenos religiosos,
y no trabajamos ese interior y esa conciencia de lo que significa la relación estrecha con lo trascendente, que eso en alguna medida igual nos va a ir cambiando. Jesús nos ofrece el camino, que es la forma de seguirlo a Él para poder parecernos más a como fuimos creados, con las virtudes que Dios nos entregó. Entonces siento que es una tremenda responsabilidad cuando usted hace este comentario. Nuestras generaciones futuras depende de lo que nosotros entreguemos. Y estamos en el momento siento yo un momento en el mundo que es clave. Si no hacemos el giro, la verdad que podemos ir a la autodestrucción. Gracias, profe. De verdad, muy agradecida por su charla. Profesor, ya le doy la palabra, dado el tiempo, para que tengamos algunos minutos de cierre también. Ya. Sí, para decir algo, comentando, son 4 perspectivas que me han planteado, y anoté. La primera, la de Lola, a partir del Génesis. El punto fundamental que había ahí de la alianza es descubrir o tomar conciencia de lo fundamental es la relación. Aquel texto que cité de Agustín, en el acto eterno, Dios no es un espacio-tiempo, en Dios no hay antes y después, no hay posibilidad de actuar algo que no lo tenga en acto, ya no sería Dios. Por eso es inmutable que decimos esa categoría filosófica, ¿no? Es un acto eterno, no hay movimiento ahí. El mundo es movimiento finito o infinito. La muerte es el fin del espacio-tiempo. Y del otro lado es acceso al acto eterno, que eso marcará un tema teológico importante. Del otro lado, nadie tiene que esperar a nadie, no hay salas de espera al otro lado. No pongamos espacio-tiempo donde no hay espacio-tiempo. En ese sentido, la muerte de cada uno, partiendo por la muerte de Jesús prototípica y salvífica, la muerte de Jesús es del otro lado, que no es tal, no es otro lado espacio-temporal, no, es la trascendencia, el otro lado de la inmanencia es lo que no es inmanencia, la trascendencia, el acto eterno, el no espacio-tiempo, ¿no? De ese otro lado, al morir Jesús, resucita. Aunque ponga los 3 días es porque al tercer día, porque el cuarto día empezaba la corrupción del cadáver, es una razón distinta. Pero fíjense un tema que se le escapó a Lucas sin querer, ¿no? Cuando le dice al ladrón que estaba a su lado, mira, hoy, que era Viernes Santo, estarás en el paraíso, no en 3 días más. El otro lado es el acto eterno, es el hoy pascual. Y por tanto es el fin del mundo. Del otro lado, la muerte de cada uno, del otro lado, coincide con la resurrección de Jesús. Nadie tiene que esperar a nadie. El fin del mundo se da en la muerte de cada uno, ¿ya? Porque no hay espacio-tiempo del otro lado. El que muere el año 1000, de este lado muere 1000 años antes del 2000 o 3000, y cuando llegue el 3000 su cuerpo ya será petróleo, ¿no? Pero del otro lado está en el mismo punto eterno divino, el acto eterno. Nadie tiene que esperar a nadie, es un correctivo, no pongamos espacio-tiempo donde no hay espacio-tiempo. Y entonces tenemos que inventar, tomando el mundo griego, que las almas son las que ocupan espacio-tiempo, en salas de espera, esperando que al final juntarse con sus respectivos cuerpos y resucitar en cuerpo y alma. Eso ya no se lo cree ni el Papa, así, ¿entiende? Eso no es creíble porque es poner espacio-tiempo, es mundanizar lo que Dios es. Por tanto, eso es lo primero, ¿no? Ahora, en este mundo estamos con la limitación que tiene. ¿Cuál es el sentido de nuestra realidad de conciencia que es capaz de libertad? ¿Qué es lo que vale la pena decidir libremente y por qué? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Cuál es el fundamento? Si no hay fundamento trascendente, como dice Nietzsche, si Dios ha muerto, todo está igualmente permitido. Es cuestión de poder, de voluntad de poder. El poder de cada uno determina lo que decide y el que tiene más poder pasa a llevar al que tiene menos y mala suerte. Así funciona el mundo, porque no es Dios en eso. Pero Dios no es eso, Dios no es poder, que vale más el que más se impone. Eso es mundo. Dios es precisamente el corregir esa pretensión, que caer en ella es la pretensión de lo que llamamos el pecado original, la tendencia originaria a ser como Dios, la pretensión de que con el poder nos autosolucionamos, valemos más cuanto más poder tenemos y más nos imponemos. Ese tema es el pecado original que marca toda la pretensión humana
de ser más cuanto más poder autónomo ejerzo. No, no. Lo fundamental es gratis, es recibido, no es el resultado de mi posibilidad, es lo que nos es dado. Y eso que nos es dado es incondicional. Ahora, la conciencia cuando descubre eso es capaz entonces de tener la luz y la motivación para superar la tendencia a pretender de que vale más cuanto más poder tiene. Superar el riesgo de actuar el pecado original. El don gratuito, ¿no? Fíjense que ya salió en otro al final, el de la última persona, Laura creo que era, ¿sí? Laura al final, que el tema de Pascual, ya que estamos todavía en ese contexto, ¿no? La resurrección tiene obviamente la confianza de que aunque aparentemente es la nada la última palabra, dejar de existir, el mundo bíblico no tiene todavía la influencia platónica del alma, no hay el alma inmortal ahí. Cuando alguien muere, deja de existir. Va al Sheol. El Sheol, Dios no está en el Sheol. Es el lugar donde no está Dios, el Sheol, la ausencia de Dios. Son los abandonados de Dios. Ahora, para hacer justicia, Dios hace que en este mundo, que es el único que hay, al justo le vaya bien y al injusto le vaya mal. Y los justos viven 300 años. Eso lo echó a perder Job, que dice, yo soy justo y me va pésimo, y sé de muchos injustos que les va regio. Y al final la muerte lo empareja todo, y habrá dado lo mismo haber sido Teresa de Calcuta que a la Raquel Argandoña, no sé. ¿Entiendes? Todo habrá sido por nada igual lo que hayan hecho o no hecho los terrícolas. Ahora, frente a eso dice, no puede ser, no puede ser. Lo que Dios es garantiza que pase lo que pase en la inmanencia regida por poder y que puede autodestruirse por culpa de su propio poder, de su pretensión de ser como Dios sin serlo, a pesar de eso, Dios nos garantiza el acogernos en su alteridad y descubrir eso, y eso es la resurrección. La resurrección es la ratificación del camino de Jesús, como dijo muy bien Laura, ¿no? Jesús, el camino de Jesús, Galilea, cuando en Marcos dice vayan a Galilea, allí me verán, claro, Galilea es el lugar del camino de Jesús, de aquello por lo cual decidió y que le costó que lo condenaron a muerte en Getsemaní, ¿ya? El camino de Jesús, lo que hizo y dijo por su toma de conciencia y el ejercicio de su libertad, eso, el criticar el poder, el decir que es la misericordia lo que vale, no el poder, no funcionen por poder, así funcionan los reyes del mundo, no será así entre ustedes. En lugar de ejercer poder, lava los pies como un esclavo y reta a Pedro, si tú no captas lo que eso significa, no puedes ser papa, no me sirves. Aprende que lo que vale es el servicio, no el poder. Es el gran tema de Jesús. Por eso mataron a Jesús. Mataron a Jesús porque no era funcional a la pretensión del poder, ni religioso ni político. Por eso lo mataron. Y con la muerte, sus mismos discípulos que esperaban que al final se impondría como Mesías y repartían cargos, primero la parentela entre ellos mismos, ¿recuerdan? Resulta que quedan, cuando quieren empezar la guerra mesiánica, esperando que Jesús saque la espada bajo el poncho y venga la irrupción mesiánica y no haya romano que se la pueda, resulta que Jesús dice, no será así entre ustedes. Si fuera esa la onda, ridículos, con su espada, no necesitaría de eso, con los ángeles bastaría, pero no es esa la onda. Y se deja llevar preso. Y ahí todo el mundo se arranca, lo dejan solo. Todos se decepcionan y Pedro negándolo por todos lados, esperando a ver si hace algo de última hora. Ya esperaba que era el Mesías y el Mesías gana. Un Mesías que pierde no es Mesías. ¿Entienden? Ese es el drama. Y al final crucifican a Jesús. Y Marcos dice que el mismo Jesús judío, en esa cultura, religión judía, entró en la duda, asumió el riesgo de que todo haya sido por nada. ¿Por qué me has abandonado, Dios mío? Y lo abandonó y pegando un gran grito expiró y no lo salvó de la muerte. Y ahí viene el tema, la decepción total, todo ha sido por nada. Nietzsche tiene razón, Dostoyevski tiene razón, los más Karamazov, ¿no? Si Dios no existe, todo está igualmente permitido. Fue un héroe, pero por nada. Una tomadura de pelo. Hay que tener poder, eso es lo que vale. ¿Ya? Pero viene la experiencia del resucitado.
¿Y qué es la experiencia del resucitado? Que ese Jesús, ese camino de Jesús vive, que Dios ratifica lo que ha hecho Jesús, que le ha costado la muerte. Es la ratificación de la causa de Jesús. Y así lo entendió el primer cristianismo. Una vez superó el susto, gracias a esa experiencia, Jesús tenía razón, su camino tenía razón. Entonces, todo aquel que enfrente su vida en la línea en que Jesús la enfrentó y por la cual lo condenaron a muerte, tiene razón aunque lo maten por ello. Y eso marcó el primer cristianismo. Hasta que a partir del siglo IV empezó el pecado original a entrar en la iglesia también, con el decreto de Teodosio, que convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, echando a perder o entrando la ambigüedad en la cristiandad, convirtiendo el cristianismo en una religión de poder, con toda la ambigüedad que tiene del poder, que es mundanizar al cristianismo original. Y ahí surgirá la reacción monástica primera, los monjes se van al desierto a vivir las bienaventuranzas, porque ya es demasiado ambigua la cristiandad, se ha mundanizado, Francisco de Asís era lo mismo, y Teresa de Calcuta, etc. Y será la gran dificultad, cómo vivir las categorías del camino de Jesús en el mundo, que no funciona según las categorías de Jesús, sino según las categorías mundanas del poder. Esa es la dificultad de ser cristiano. Y ahí está el tema. Si no hay una profundización por dentro que marque la conciencia que motiva la libertad, el mundo se nos come. El mundo se come a la iglesia. Convierte a la iglesia en una institución sacralizadora del poder mundano. Y es todos los escándalos que ha habido en la iglesia y en las iglesias, es la mundanización, la falta de ese correctivo que viene de la alianza interiorizada, ya del espíritu que animaba a Jesús, que es el espíritu de la resurrección, que ratifica el camino de Jesús como lo que coincide con lo que Dios es, y que es la razón de ser del mundo. Cuando eso se produce, eso hay reino de Dios ahí. Si no se produce, no es reino de Dios, es cristiandad. ¿Entienden? Es usar a Dios por vanidad, puede ser pecado contra el primer mandamiento. ¿Ya? Ese es el gran reto a la iglesia, el criterio para la conversión de la iglesia, en la nueva alianza, el descubrir. Bien, eso vale para 2 o 3 cosas que salieron. Ahora, el tema de Gisela es claro, ahí uno ve en un mundo que funciona por poder, y ella es pesimista, digamos, a ese nivel de... Yo no confío en el mundo, no tengo expectativas, cada día menos. Y además, cuando uno ya envejece, las pocas expectativas que hay para cada uno se le van terminando. ¿Entienden? La expectativa es lo que uno puede esperar como resultado de las propias posibilidades. Esas son expectativas. Y en definitiva, el ser humano, al final, se le acaban las expectativas. La muerte es el fin de toda expectativa, la impotencia total. ¿Ya? Pues inventamos, digamos, el alma sigue y ahí ponemos cosas, pero en definitiva, en cuanto yo dejaré de ser yo, porque el tú dejó de ser tú. ¿Ya? En los cementerios no hay personas, hay cosas. Han dejado de existir aquellas personas. ¿Ya? Ahora, han dejado de existir o han dejado el espacio-tiempo. Y entonces viene, claro, en la muerte hay la esperanza, y eso es pura esperanza. La esperanza se funda solo en lo que Dios es. Si Dios no hay, solo hay expectativas que se frustrarán. No hay posibilidad alguna de esperanza. Estamos condenados, en definitiva, a la desesperación, a la aniquilación final. Todo lo que es acaba no siendo ligerito sin ninguna excepción. A no ser que lo que Dios es funde nuestra esperanza contra toda expectativa propia. La esperanza se funda en lo que Dios es, no en nuestras propias posibilidades. Que me perdone Platón, la esperanza no se funda en que mi alma es inmortal, en mi naturaleza. No. Morimos en cuerpo y alma, eso es lo bíblico. Por eso la esperanza es la resurrección de la carne, no la inmortalidad del alma. Yo no soy mi alma. Si sobrevive mi alma, no sobrevivo yo. Yo soy un cuerpo animado.
Ahora, ¿cómo será ese cuerpo animado? Claro, el cómo nadie sabe nada. Cuando le pregunta en 1 Corintios una persona a Pablo, ¿y cómo seré yo cuando resucite? ¿Qué le dice Pablo? Atontao, afrón, le dice. No hagas preguntas tontas, del cómo nadie sabe nada. Y habla con metáforas. Sembramos un cuerpo físico-psíquico y resucita al final un soma neumaticón, un cuerpo espiritual. ¿Cómo es un cuerpo? No lo preguntas y te dirá atontado. Del cómo, todo es antropomórfico el cómo. Todo es proyectar espacio-tiempo donde no hay espacio-tiempo. El credo es el qué. Confiar por pura esperanza que lo que Dios es en su acto eterno, ¿qué significa eso? Nadie sabe. Supera, porque todo lo que decimos para decir el acto eterno es espacio-temporalizarlo, por mucho que lo inflemos. ¿Ya? Por mucho que lo inflemos. ¿Entiendes? Eso explica, por ejemplo, que el primer evangelio, Marcos, el más antiguo, ¿no? Para anunciar la resurrección como esperanza y pura esperanza, no tiene apariciones él. Marcos no tiene ninguna aparición en el Marcos original, ¿no? Sino que termina yendo las mujeres a la tumba y en la tumba hay un anuncio, un angelito, un angelos que le anuncia el querigma. Buscan al crucificado, no está aquí, ha resucitado. Y vayan a Galilea, y ahí remite. Ahora recurran a lo que significa Galilea, el camino de Galilea de Jesús, y ahí tienen el sentido de lo que vale la pena decidir en lo que les quede de vida en el espacio-tiempo. Es el criterio de lo que habrá tenido trascendencia. Vayan en la línea de lo que significa Galilea, que le costó la vida a Jesús. Eso queda ratificado en la resurrección. Y no tiene apariciones. Las apariciones son antropomórficas, no son fotografiables, por favor, ¿no? Son metáforas, en el fondo, analogías, para decir lo indecible. Y entonces, claro, por eso tenía una ropa que lucía más que el sol y atravesaba paredes. Todo es lo físicamente imposible para decir esto. Estamos en otra, ya no estamos en el espacio-tiempo. El resucitado ya está del otro lado, está en el acto eterno. Ya no corre el espacio-tiempo. Ahora, para decirlo, lo espacio-temporalizamos. ¿Cómo hacemos con Dios? Dios es padre porque es padre y no madre. Porque es dicho en una cultura patriarcal, así de simple. Si fuera matriarcal diríamos Dios es madre y empatados, porque no es ni padre ni madre. Entonces, ¿qué significa decir que Dios es padre? ¿Qué significa la realidad de Dios? Es inefable. Pero si tú tomas eso para agudizar tu conciencia en la línea de lo que eso significa, bienvenido. Ahora, si tú tomas Dios es Padre para agudizar tu narcisismo machista, es falso que Dios es Padre. ¿Entiendes? Porque no sirve para informar. La Biblia no pretende informar, pretende transformar en la línea de la nueva alianza, en la línea de la transformación del criterio del corazón o de la libertad. Lo que no funciona para eso es falso en la misma Biblia y tiene que ser corregido por el canon bíblico correctivo de la misma Biblia y del riesgo de usar la Biblia en función de intereses egocéntricos, de una raza más que otra, de un sexo más que otro, etcétera, etcétera. La Biblia tiene que ser corregida desde la nueva alianza, desde la toma de conciencia de que lo que quiere la Biblia es transformar nuestro criterio de libertad en la línea de la alteridad, superando la línea del poder como criterio. Toda lectura de la Biblia funcionada al poder es una mala lectura, es falsa, es sospechosa de narcisismo, es usar a Dios por vanidad, hace que esa religión sea pecado contra el primer mandamiento, usar a Dios por vanidad. Es el tremendo correctivo que tiene que ver con el tema de hoy. La nueva alianza es eso. Sí. Es el Profesor. correctivo de la misma antigua alianza. De una religión justificadora del poder mundano, poniéndole agua bendita nomás. ¿Entiendes? Profesor, Bien, eso tenemos... es... Ya, sí, yo ya terminé. Muchas gracias. Nos encantaría estar muchísimo más tiempo invitando a todos a que podamos reflexionar. Les queremos agradecer por sus apuntes al profesor, por llevarnos y situarnos
en cada reflexión y tomar las que le hemos compartido. Vamos a ir al último momento de antes de dar el cierre con el profesor Antonio Ventué, vamos a ir a nuestro último momento y es que, como siempre, tenemos una pequeña nube de palabras. Los queremos invitar a quienes no están a través del celular que puedan escanear el código QR que les vamos a compartir o pinchar el link que les va a compartir también Catherine a través del chat. Esto es lo que está, este espacio lo que pretende es registrar eh, en una palabra, sencillamente en una palabra, sus apreciaciones, sus reflexiones, si es que las voy a compartir de inmediato. Si alguien me puede soplar, si es que ya se ve, Todavía no. todavía no. Vamos ahí. Ahí está Ahí. bien. Perfecto. Se ve pantalla completa. Ahí sí. Los queremos invitar a que puedan escanear ese código QR y registrar en una palabra cuál fue su reflexión de hoy, eh, en una para que nos queden una pequeña nube de palabras. Pueden ingresar a través de este código QR o en el link que dejamos en el chat. Para todos aquellos quienes quieran ayudarnos a conciencia, Ana Gisela nos dice desde el chat trascendencia, y aquí deberían ir apareciendo las palabras que ustedes nos han dejado a través del Menti. Conciencia, trascendencia, alteridad. Ya pueden. Enriqueta nos da las gracias. Gracias a usted, Enriqueta, por estar conectada. Gladys también nos dice alteridad como gran palabra, misericordia, reflexión. Para quienes no alcanzaron a escanear el código QR, les dejo ahí el código y eso nos va a llevar a las palabras. Profesor, la palabra que más aparece es esperanza, alteridad y gratitud. Son las... Alteridad es la palabra que se repite con mayor frecuencia. Les queremos agradecer por estar, por haber participado en la nube de palabras. Solo les quiero recordar que desde el año pasado generamos un grupo de WhatsApp que nos permite dar continuidad a las reflexiones de este espacio. Así es que quien quiera ser parte de este grupo de WhatsApp donde compartimos, profesor, seguimos durante toda la semana, tomamos algunas frases que nos deja este espacio y durante toda la semana vamos un poco masticando, reflexionando un poco más. Esto que a veces puede ser tan extenso, pero nos quedamos un poquito con gusto a poco y quisiésemos compartir con otros. Entonces, este espacio del grupo de WhatsApp nos permite eso, intercambiar ideas, intercambiar opiniones, reflexiones durante toda la semana. Así es que quienes quieran ser parte de ese grupo pueden también escanear este código QR o en cualquiera de los casos también escribirnos a nuestro teléfono para nosotros hacerlos parte de este grupo. Profesor, le doy el último minutito para que ya vamos cerrando. Sí, ya. Bueno, lo Antes primero de... es yo, a través de Romina, puedo estar, si me manda cosas en la semana que tiene que ver con la exposición, poder yo también tomarlo en cuenta, lo que me mande Romina que ha llegado por este QR, y poder responder algo brevemente, claro, sin hacer cursos particulares. Gracias, profesor. Pero eso queda abierto. Ahora, las palabras que se centraron ahí en una palabra, señalaron la esperanza, la primera, y la segunda, la alteridad y gratuidad. Yo más que gratitud,
yo no sé qué sentido le dan la palabra, más que gratitud, que parece que está en nosotros, es gratuidad, es la experiencia hecha, recibida. Lo fundamental es recibido gratuitamente. Y eso funda, lo genial de que lo fundamental sea gratis, un don gratuito, es lo que genera, cuando uno lo descubre, la capacidad de éticas de gratuidad como consecuencia. ¿Ya? Si Dios es poder, genera que lo que vale es el poder y por tanto tiende a fundar éticas de que lo que vale es el poder. ¿Entienden? Es el riesgo del Dios omnipotente como concepto. Dios omnipotente hay que leerlo a la luz del crucificado. Lo que significa omnipotente a la luz de Dios es el crucificado, es la víctima, es el perdedor, no es el ganador. Y lo que significa la resurrección no es que, bueno, paciencia, 3 días perdimos y al 4.º día resucitó, ganamos. Y elaboramos una teología de la resurrección como teología del poder, lo cual es falsa teología pascual. La resurrección ratifica la verdad del crucificado. ¿Ya? Por tanto, funda un camino de Nazaret y de Galilea en la línea de aquello que lo llevó a Jesús a ser condenado a muerte. ¿Ya? Ese es el tema. No ratifica el poder, ratifica la alteridad como criterio de la libertad. Funda la ética cristiana como ética de misericordia, no de poder. Ese es el tema que hay ahí profundo, ¿no? Toda forma de entender cualquier verdad cristiana que esté en el credo, que sea sospechosa de ser funcional al poder, es una mala teología. La Biblia no... ¿Entienden? Ese es el tema fuerte. Por eso decimos, la salvación es gracia. No son las obras las que salvan. Ese tema gordo, ¿no? De Pablo, de Agustín, de toda la tradición. Somos objeto de gracia. No nos da el don porque nos portamos tan bien. No son las obras las que merecen la gracia. ¿Ya? Como decía Pelagio, un monje que se portaba muy bien fue condenado como hereje. Y ahí eso marcó la experiencia de Agustín, un picado a la araña, que se da cuenta de que él no merecía nada. Y eso es lo que le cambió la vida. Pucha, descubro que soy, como dice Pablo, ¿no? Alguien moriría por un justo, pero el descubrir que Dios murió por nosotros cuando éramos pecadores, me saco el sombrero. Eso motiva mi libertad en la línea de la gratuidad ética. Me explico, una religión que se funda en el poder divino suscita éticas de poder. Es el peligro de la religión y de las religiones, ¿no? Y la ventaja del cristianismo en el contexto de la historia de las religiones, la ventaja del cristianismo original es que no es una religión de poder, como lo es Alá, el poderoso, como lo es cierta forma de lectura del Antiguo Testamento, el poder que está en función de los intereses de ese pueblo, ¿no? El uso que hace cierto judaísmo actual, Netanyahu incluido, de usar a Dios en función de legitimar las matanzas de los que no son judíos, ¿no? Como hizo Josué, sin el correctivo de que eso es un relato mundano. Y Dios está para corregir eso, no para sacralizarlo. Y eso es lo que Profesor. culmina en los profetas, ese correctivo, y culminará en Jesús, y por eso le costó que fuera condenado por los representantes de la antigua alianza. Los sacerdotes, presididos por el sumo sacerdote, condenaron a muerte a Jesús como hereje, porque quitaba que Dios sea un poder en función de los enchufados de Dios, su raza preferida, su sexo preferido, etc. Es el correctivo del cristianismo al final. ¿Ya? Es el correctivo, no es una teología del poder el cristianismo. Lo que hay en el cristianismo, que es lo que ha intentado últimamente la doctrina del Papa Francisco, en eso fue muy fuerte. Este Papa también le sigue en las líneas. Reubicar el cristianismo original al interior de una cristiandad que ha funcionado con criterios de poder, que se ha mundanizado en la historia. Y por culpa de esa mundanización ha abusado del poder, el clero, etcétera, etcétera, ¿no? Es el correctivo, cómo vamos por dentro para corregir la tendencia a usar a Dios por vanidad,
a pecar contra el primer mandamiento con el mismo cristianismo o con la misma cristiandad. Mm. Es un tema Profesor, gordo. sí, nos deja un tremendo desafío, nos deja un tremendo desafío y nos deja muy motivados para seguir las siguientes sesiones, porque estas grandes reflexiones queremos también llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Así es que queremos agradecerle una vez más por haber sido parte, por haber aceptado una vez más la invitación. Nos hemos extendido hoy día un poquito, solo porque en la primera sesión nos dimos esta licencia y además porque iniciamos unos minutitos más tarde, pero queremos agradecerle a cada uno por habernos acompañado hasta acá. Ya son 10, ya van a ser casi las 6 de la tarde. Los queremos dejar invitados para nuestro próximo encuentro, que va a ser el 4 de mayo. Agéndenlo por ahí. Recuerden que siempre es el primer lunes de cada mes. Nuestro próximo encuentro va a ser el 4 de mayo. El profesor Antonio Ventura nos ha dado tremendo puntapié inicial, así es que dejarlos muy motivados para que nos encontremos ese día. Va a estar con nosotros Patricia May. El título de su presentación es La Alianza Interior. Así es que muchas gracias, profesor, una vez más. Gracias a Muchas ustedes, gracias. muy amables. Muchas gracias a cada uno de los participantes. Agradecer a nuestro equipo, por supuesto, a Margarita Rasuris, que siempre nos está ahí apoyando fuertemente. Catherine, Paula, muchas gracias también por ser parte de este encuentro y nos vemos el 4 de mayo. Un abrazo grande para cada uno de ustedes.